¿Qué es el absoluto para Hegel? ¿Realmente es un concepto tan difícil de entender o por el contrario puede ser explicado, comprendido de una forma sencilla y clara? Bueno, primero diremos que para abordar el concepto del absoluto en Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tenemos que dejar a un lado esta concepción de lo absoluto como una entidad no dinámica, como un Dios trascendente o simplemente una cosa que podemos apuntar y señalar o algo que podemos definir de una forma muy resumida. Tenemos que explicar otros conceptos para poder entender el absoluto. También debemos de tener presente que el absoluto de Hegel no es precisamente un qué, es más bien un cómo y un llegar a ser. Entonces nos encontramos más de la parte del devenir, cómo y un llegar a ser, no es un qué definido. El absoluto es la totalidad de lo real, pero comprendido esto como un proceso de autodespliegue de la razón. Bien, para Hegel lo verdadero es el todo. Sin embargo, ese todo no es una unidad simple, es una unidad que contiene en sí misma tanto la contradicción como la diferencia, y esto en un proceso histórico. El absoluto como sujeto no debe de ser entendido solo como sustancia. Esta es la tesis fundamental del principal libro, de la principal obra de Hegel, Fenomenología del Espíritu. En ella, Hegel critica a Spinoza porque su concepto de Dios, entre paréntesis vamos a colocar aquí sustancia, era algo así como un abismo donde todas las diferencias se extinguían. Bien, para Hegel, el absoluto debe ser entendido como sujeto. Esto significa que el absoluto no es una cosa desprovista de vida. No, tiene vida, tiene movimiento y tiene autoconciencia. Por lo tanto, esto implica que no es una estructura inerte, es una fuerza que puede exteriorizarse, que tiene relación con lo otro, por ejemplo, la naturaleza, la historia, y que después regresa a sí misma enriquecida por esa experiencia. Tenemos también el tema de reflexividad relacionada con el absoluto, porque el absoluto es el pensamiento que se piensa a sí mismo, reflexivo, como un espejo, y esto es a través de nosotros. Por ejemplo, cuando tú, como un sujeto consciente, comprendes las leyes ya sea de la historia, de la lógica, de las matemáticas, no eres solamente tú como un ser completamente autónomo e individual, aprendiendo algo que él es completamente ajeno. Hegel nos dice que esto es el absoluto llegando a la autoconciencia por medio del intelecto, de la conciencia, de lo reflexivo, del espíritu crítico, podríamos decir. Ok, ¿cómo sucede esto del movimiento dialéctico? Que puede ser entendido claramente en las tesis de Hegel de la fenomenología del espíritu como el motor del absoluto. Ok, el absoluto no se encuentra simplemente ahí, se está realizando todo el tiempo, está en un constante proceso de llegar a ser. Este proceso sucede a través de la dialéctica. No es un método externo que se aplica a la realidad. La dialéctica es la estructura misma de la realidad. En la dialéctica vamos a encontrar la identidad inmediata, que es el en sí, el absoluto en su pureza lógica, antes de manifestarse de cualquier manera. Tenemos la alienación o mediación, que es el fuera de sí. En esta etapa, en este momento, el absoluto se niega a sí mismo y se convierte en su opuesto. Aquí tenemos la antítesis. Se convierte en la materia, en la naturaleza, en lo contingente. Es necesario que el espíritu se pierda en la finitud para poder conocerse. Y después, en la tercera etapa, tenemos el para sí, es el retorno a la unidad, después de este proceso dialéctico. A través de la historia humana, a través del arte, de la religión, de la filosofía, el espíritu reconoce que esa naturaleza de lo otro, esa naturaleza ajena,
es en realidad parte de sí mismo. Este proceso se resume en el término alemán Aufhebung, superación, algo que se cancela, pero también se preserva y que finalmente se eleva a un nivel superior simultáneamente. El absoluto también tiene una relación directa con la historia, lo hablamos al principio. Es la encarnación de la razón misma. Para Hegel, la historia universal no es un caos. La historia universal no es una serie de acontecimientos que ocurren más o menos por azar. Es en realidad la exposición del espíritu en el tiempo. El absoluto utiliza la, entre comillas, astucia de la razón. Usa las pasiones individuales de los hombres, de los seres humanos, el deseo, la guerra, la ambición, con el fin de cumplir sus propios fines racionales. Para esto, Hegel va a tener que describir también lo que entiende o cómo ve al Estado. Hegel ve en el Estado la manifestación del espíritu objetivo, donde la libertad individual y la ley universal buscan reconciliarse. También va a hablar del fin de la historia, y con ello no hablamos de que dejen de ocurrir cosas y ya, no, sino que el espíritu podrá alcanzar en esta etapa la libertad plena y la autoconciencia total. Y recuerden, cuando hablamos de espíritu, no hablamos de un solo individuo, hablamos de todos. El absoluto es el momento en que esa diferencia entre el objeto, el mundo y el sujeto, que es el pensamiento, ya no va a existir, va a desaparecer. El saber absoluto también es un concepto importante y forma parte del último capítulo de la fenomenología del espíritu. Este saber absoluto no es conocimiento de todas las cosas como si fuera una enciclopedia y como solemos entender conocimiento incluso en épocas contemporáneas, sino que el conocimiento es la unidad de la estructura de la realidad. Es en esta etapa o en este punto donde la conciencia puede darse cuenta de que la realidad no es algo que se encuentra afuera, esperando a que lo descubramos, sino que es la estructura misma del pensamiento y la estructura de la realidad. Son la misma cosa. Para esto Hegel nos dice, lo que es racional es real y lo que es real es racional. Hegel describe su sistema no como una línea recta, lo entiende más como un círculo, un gran círculo. El final del sistema es el saber absoluto o el absoluto y nos devuelve al principio, la lógica. Tenemos la lógica como principio y el saber absoluto como el final. Sin embargo, se van a encontrar cuando el círculo cierre. En este sentido, el absoluto es la totalidad del proceso. No es una meta final en el sentido de la línea recta y no está tampoco separada completamente del resto del camino, sino que es el camino mismo visto desde la perspectiva de su completitud. Es la reconciliación final de todas las oposiciones. Es esa reconciliación final de todas las antítesis, de todas las tesis, en una gran síntesis final. Tenemos infinito con finito, el objeto y el sujeto, la libertad, la necesidad, etc.